juntarnos y reunirnos. Y siempre estamos ahí las mujeres como defensoras del agua y de la tierra. Siempre hemos estado en ahí. Por eso le hemos dicho aquí a la hermana, si en caso no vamos a ser escuchadas, vamos a hacer el bloqueo hasta las últimas consecuencias. Y esto va a ser, ya le han anticipado mis compañeros, y lo vamos a hacer eso. Incluso un compañero ha dicho, y si no está en su posibilidad la policía, estamos nosotros aquí, porque es de nosotros, es para todos el agua, no es para nosotros nomás, sino es para todo el pueblo de Challapata. Entonces, por tal, en estos momentos, yo creo que irán al otro bloqueo. No sé, aquí nosotros queremos hacerle quedar ya aquí a nuestra ingeniera. Tiene que venir a rescatarle desde allá. Tiene que quedarse aquí la hermana. No le vamos a pegar, no le vamos a hacerle nada, pero tiene que estar aquí con nosotros. Así para que venga desde allá, desde arriba, para dar nuestras soluciones. Porque nosotros estamos ya bien cansados con estos problemas que nos hemos atendido. Para algo está, pues, también estamos en nuestros derechos que están escritos en la Constitución Política del Estado. Por eso estamos nosotros aquí. Las voces vamos a tener siempre las mujeres aquí. Nunca vamos a estar callados ahora. Ese señor presidente puede ir con el ingeniero. Nosotros aquí lo vamos a tener a nuestra hermana. Mientras que regrese. Hasta que llegue.